Continuamos en la mañana de Conectados por FM Rafaela Noticias en el 89.7 de tu dial. Esta mañana bien temprano yo cuando daba una de las efemérides de este día 27 de febrero hablaba del Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos y comentaba que íbamos a tener una nota. Bueno, ya estamos en contacto telefónico con Mario Perichón, el director del CUDAIO. Mario, buen día, muchas gracias por recibirnos en la mañana de Conectados. Marcelo Arias, Marcela Dureto lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, un gusto tenerlo nuevamente, Mario. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Recién la escuchaba Marcela cuando lo presentaba y dijo efemérides. Y yo digo, ojalá no sea una efeméride y que sea usos y costumbres en nuestro país el tema de la donación. Muy bueno lo tuyo. En realidad aclarar algo, nosotros en la Argentina tenemos una ley que promueve la donación y el día es el 30 de mayo. El 27, la verdad es que el 27 de febrero, hoy hablaba a la mañana con la gente de la ONT de España y nadie sabe de dónde salió esta fecha. Amén. Pero me parece oportuno, Sí. seguir hablando de la donación, ¿no? Sí. Independientemente de los días. Totalmente. Porque me parece que lo que ustedes decían recién de generar una corriente positiva hacia la donación es muy importante. Por lo menos que sirva un día más para hablar y para debatir también, porque a veces en los debates salen cosas muy muy ricas y el Ojalá tema de fueran todos los días, ¿no? Claro. Claro, no, pero más allá de todo esto y más allá de las leyes, digo, esto de estar hablando, de estar continuamente replicando y que para mí todavía las campañas siguen siendo escasas, la gente se va concientizando y creo que, me parece a mí, Mario, usted me lo dirá, cada vez tenemos más donantes. Mira, es muy simple. Yo empecé en esto cuando no existía todavía el CUDAIO. Formé parte de una comisión que allá por finales de la década del 80 la provincia decidió generar una institución similar al INCUCAI por un grupo de médicos que veníamos todos de afuera y habíamos visto lo que se estaba trabajando fundamentalmente en los países europeos y así se crea el CUDAIO. De ahí, en ese momento, la tasa de donantes por millón de habitantes por año de la Argentina eran de 3 donantes por millón de habitantes por año. Hoy, la provincia de Santa Fe el año pasado terminó con 20.9 donantes por millón de habitantes por año. O sea que sirvió hablar todos los días y acuérdense que en la primera etapa de toda esta historia había muchos mitos, fantasmas, el robo, el tráfico, me van a apurar la muerte cuando vaya. Bueno, hubo que desterrar paulatinamente en todos estos años muchos mitos y fantasmas que existían a través de esto. Y creo que fue una voluntad nosotros siempre decimos, si uno quiere tomar en este país una política de Estado, que miren al INCUCAI o que miren al CUDAIO, porque pudimos hacer una política de Estado durante más de 30 años y llegar a cifras hoy como la provincia de Santa Fe que se pone en concierto de los segundos niveles en el mundo. O sea que me parece que vos me decís, ¿alcanza esto? No alcanza, falta un montón todavía, porque, digamos, yo creo que hay que trabajar en dos vertientes para que esto resulte. La primera es prevenir. El trasplante es el fracaso de no haber prevenido la insuficiencia renal crónica, por ejemplo. Claro. Entonces me parece que tenemos que enfocarnos. Ahora viene el Día Mundial del Riñón, el 9 de marzo, donde todo el mundo va a hablar de la insuficiencia renal y de este asesino silencioso, porque vos no te das cuenta y poder detectar la insuficiencia renal en etapas muy tempranas y tomar una medida de nefroprotección para tratar de no llegar al trasplante. Entonces nos falta todavía trabajar fuertemente en eso. De hecho, el CUDAIO tiene una área de salud renal que busca trabajar en eso. Y si no llegas en eso, bueno, lo que tiene es tratar de tener la mayor cantidad de órganos para poder trasplantar a los pacientes que están en lista de espera. O sea que son dos ideas fuerza que tenemos en el CUDAIO permanentemente. Prevenir, por un lado, para que no lleguen al trasplante, y si no pudimos prevenir, poder tener los órganos suficientes para trasplantar a nuestras personas.
Sé que a veces no es tan lineal los números. Recién Mario decías que el 20,9% se ha aumentado en la provincia de Santa Fe. La pregunta quizás que se podría hacer es decir, ¿cuánta gente se ha salvado gracias al trasplante por la donación de órganos? El año pasado, 190 ciudadanos santafesinos salieron de la lista de espera. Eso muchísimo. Es un dato duro. Sí. Y si tomás los órganos que vos sabés que los órganos se distribuyen de forma nacional, por compatibilidades. Sí. O sea que en total, en la provincia, 190 se trasplantaron con órganos procurados de ciudadanos de nuestra provincia. Pero en total hubo 304 trasplantes de otros órganos que vinieron de otras provincias para acá. O sea que es una cifra importante en un año que se hayan podido hacer la cantidad de trasplantes que se hicieron en nuestra provincia, tanto en el sector público, porque eso es otra cosa que tiene nuestra provincia, que no tienen todas. Hoy el sector público tiene 2 equipos de trasplante en el Hospital Centenario y en el Hospital Cuyen. Y en el sector privado, obviamente, hay varios equipos de trasplante de todos los órganos. Otra cosa que no tienen todas las provincias. O sea, nosotros podemos trasplantar en nuestra provincia médula ósea, podemos trasplantar riñón, podemos trasplantar corazón, pulmón, podemos trasplantar hígado, podemos trasplantar pulmón. O sea que podemos, entre el sector público y el sector privado, podemos trasplantar en nuestra provincia prácticamente todos los órganos disponibles hoy. Hablando de la lista de esperas, ¿no? ¿Cómo es muy amplia? Digo, ¿se llega con la mayoría de los pacientes con el trasplante? ¿Llegamos a perder personas porque no les llegó su órgano para ser trasplantado? El mundo pierde personas por no llegar con los órganos suficientes. Los órganos jamás van a cubrir las demandas, por eso yo te explicaba que esto es un vaso comunicante, ¿no? Si no disminuimos la insuficiencia renal crónica a través de las políticas de enfermedades crónicas que tiene que ver con los hábitos saludables, nos va a costar mucho poder cubrir la demanda de los órganos que se necesitan para trasplantar. El mundo está preocupado con este tema. Ustedes ven que hoy se están diseñando políticas en el mundo para tratar de aumentar el pool de donantes, porque si sigue pasándolo y no tenemos medidas de prevención, vamos a seguir teniendo problemas para abastecer los órganos humanos a los seres humanos que están en la lista de espera. Digo, hoy hay un programa en el mundo de donante asistólico que tiene que ver con el donante en parada para poder sacar los órganos, tiene que ver con el desarrollo de lo que se denomina el xenotrasplante, que son los trasplantes de animales a hombres, animales que son humanizados genéticamente, tiene que ver con el donante vivo no relacionado. Todas estas políticas que llevamos adelante en el mundo buscan compensar lo que nos falta como donante cadavérico, porque el donante cadavérico sale de un pool de donantes que tiene que ver con la muerte encefálica, y para que tengan una idea, la muerte encefálica es un porcentaje muy chiquitito de todas las muertes de un hospital, porque tiene que ver con morirse de una manera muy especial, que tiene que ver con el disparo de arma de fuego en el cráneo, con el accidente cerebrovascular y con el traumatismo craneoencefálico por accidente. Esas son las formas de morirnos para tener ese donante. Entonces imagínense que sería imposible abastecer toda la cantidad de demandas de una lista de espera. Por eso necesitamos políticas activas en prevención y políticas activas en aumentar el pool de donantes. Sabemos que el trasplante de órganos hoy en día y en la actualidad tiene un alto índice de actividad, y es una actividad, valga redundancia, que se ha investigado mucho y que casi no tiene falencias, y también es algo dentro de la rama de la medicina que acá sí va de la mano exclusivamente de la solidaridad. Digo esto porque he leído algunos datos bastante interesantes, los leí hace unos días, donde el 23% de los donantes actuales fallecidos tienen más de 70 años, y que si uno donaría todos los órganos, es decir, todos los órganos, hasta la piel, hasta los huesos, salvaría hasta 800 personas. Sí, señor, eso es cierto.
Es más, en Argentina hubo un programa que después se desactivó, que tenía que ver con donantes marginales, que serían los donantes estos de edad superior a los 60, 70 años, y lo que se vio en el mundo es que esos donantes todavía, si están bien mantenidos hemodinámicamente, si fueron con situaciones de salud buenas del donante, pueden ser trasplantados tranquilamente. Claro. Y eso ha permitido así. Todas estas herramientas son para que vos puedas aumentar el pool de donantes para hacer frente a la lista de espera. Hay un programa en el mundo que se llama All to All, o sea, viejo para un viejo. O sea que si yo tengo un donante de 75 años y en la lista de espera hay un receptor de 75 años, tiene compatibilidad genética, tiene compatibilidad del grupo, tiene todas las variables que nosotros buscamos para compatibilizar, se lo damos a él, porque la sobrevida del paciente va a llegar al límite de la vida de esa persona. Entonces, fíjate vos que hay distintas alternativas para poder ir reduciendo esas listas de espera famosas. Le cuento acá a mi amiga Marcela y a la gente que el trasplante que más rápido se hace, ¿sí? Y el que más duración tiene es el de riñón. 3 horas dura la operación de trasplante de riñón. ¿Es verdad esto? Sí, es el trasplante más común en el mundo y es el trasplante que mejor resultados a largo plazo ha dado. Aunque hoy está emparejándose con el hígado. O sea, mira, la sobrevida del trasplante hepático y la sobrevida del trasplante renal se están cada vez acercando más. Sí tenemos un problema para todos, ¿no? Que en el tiempo es tan importante lo que hemos logrado con la sobrevida de los pacientes trasplantados que aparecen otras comorbilidades, ¿no? Porque antes no aparecían porque los pacientes rechazaban y se morían anticipadamente. Hoy ya prácticamente un paciente trasplantado prácticamente va a vivir la cantidad de años que va a vivir normalmente. Lo que pasa que antes, cuando trasplantábamos un paciente por malas inmunosupresiones que teníamos, estoy hablando en la década del 80, 90, el paciente no sobrevivía tantos años, él sobrevive y tiene la enfermedad de la vejez, cosa que antes no lo veíamos, ¿no es cierto? Recién hablaban específicamente, perdón Marcelo, ¿no? Marcelo nos daba el dato de cuánto dura el trasplante de riñón, que es un órgano que escuchamos mucho que se necesitan de ese tipo de trasplantes. Se consiguen fácilmente porque además el trasplante de riñón, corríjame en esto, no sé si estoy equivocado o no, se puede hacer con personas, por ejemplo yo, que no tengo problemas de salud, podría donar un riñón a alguna persona que lo necesitara si soy compatible o no. O sea, no necesariamente tiene que ser de una persona que esté en estado vegetativo. Bueno, esa fue la ley Justina que permitió el donante vivo no relacionado. Sí. Hasta la ley Justina, la donación en vida la podían hacer solamente los familiares y el cónyuge. Bien. Siempre y cuando cumplieran con todos los temas de la compatibilidad, como bien decías vos, ¿no? Hoy la ley Justina permite al no relacionar. Claro. Entonces, es más fácil, hay menos gente o lo consiguen más fácilmente aquel que necesita un trasplante de riñón, gracias a esta ley. En general, nuestro país, el donante vivo no es uno de los, ha aumentado en el desarrollo en los últimos años, pero no es el más frecuente. El más frecuente, por lejos, es el donante cadavérico. O sea, la persona viva, así bien de salud, no se presta para hacer una donación por más que pudiera. A ver, los españoles dicen que no es cuestión de vestir un santo para vestir otro. Uno tiene que tener una política activa y proactiva con respecto al donante cadavérico. Obviamente, existe el donante vivo, sabemos que se pueden hacer, pero uno siempre intenta que se llegue con el donante cadavérico. Ok. Bien. Mario, en este Día Mundial del Trasplante no queríamos dejar pasar esta oportunidad para recordarlo con usted y que es ser donante, que quizás sea uno de los gestos y de los actos humanos que existen con más solidaridad y amor y empatía hacia la gente. Y bueno, termino como comencé la nota, ojalá que no sea una efeméride más. Ojalá que esto sea de usos y costumbres y que se arraigue en el pensamiento de la gente. Se termina
una vida a lo mejor querida para algunos de nosotros, pero damos vidas a otros montones de personas que están necesitando y quieren y pueden seguir existiendo en este mundo. Si me permitís, yo tuve la fortuna en el año 2000 de estar en el Vaticano y escuchar al Papa Juan Pablo II en ese momento decir: esto es una moderna Eucaristía, esto de dar el cuerpo por el otro. Qué lindo. Y qué lindo el Papa Juan Pablo II, cuánto lo extrañamos. Espectacular, te digo que sí. éramos 5.000 me puso la piel de todo gallina. el mundo y llorábamos todos en el Vaticano con lo que dijo, porque la Iglesia fue una de las trabas originales con respecto a sí, esto, sí, porque claro, no comprensión sí. de lo que estábamos haciendo. Sí, sí. Escuchar 30 años después al Papa en el Vaticano, en su homilía, decirnos a 5.000 médicos de todo el mundo que es una moderna Eucaristía, bueno, creo que cubrió nuestras expectativas bajo todo punto de vista. Mario, como siempre, un placer tenerlo un ratito con nosotros y le agradecemos su tiempo. Gracias, Mario. Pronto voy a estar en Rafaela porque estamos viendo el hospital. Qué bueno. Estamos capacitando al hospital para que se genere dentro del hospital el programa Procurar, que es un programa nacional del INCUCAI, que va a dar financiamiento a los hospitales para que se armen los equipos y se desentiendan del cuidario. Solamente el cuidario los va a controlar, pero que puedan hacer todo en el propio hospital, con su propia gente. Acá tenemos la gente de esta ONG de Honrar la Vida, con el amigo Gavín y muchos más. Sí, Osvaldo, que trabajan fuertemente en la concientización y están ahí al pie del cañón. Así que va a ser un gusto tenerlo acá, Mario. Un abrazo para ustedes. Un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. El doctor Mario Perichón, director del CUDAIO, charlando con nosotros en la mañana de Conectados.